Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar tocando el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos. Sabemos que las cifras varían, pero ya lo vamos a conversar, varios millones de personas en Estados Unidos que son salvadoreños que han emigrado en diferentes momentos, que algunos lo han hecho legalmente, otros lo han hecho ilegalmente, y algunos se han acogido a programas que existen de parte del gobierno de Estados Unidos, pero todo eso es lo que vamos a contextualizar en este programa y ver hacia dónde va la reforma migratoria que hay. Y para eso pues tenemos a tres expertos que conocen muy bien todo el tema. Oscar Díaz, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Luis, un placer estar en el programa y bueno, un placer también compartir con las diputadas Margarita Escobar y Alejandrina Castro. Margarita, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, buenas noches y gracias por esta invitación, este tema tan importante. Un gusto estar con Oscar Díaz y Alejandrina Castro. Y Alejandrina, por supuesto, muchas gracias y bienvenida por primera vez a su programa también. Claro, muchas gracias, Luis. Un saludo también a Oscar y a Margarita. Es un gusto compartir con todos ustedes sobre este tema tan relevante para el país. Perfecto, pues Oscar, comencemos directamente. ¿De dónde venimos? O sea, porque el tema de la reforma migratoria no es un tema nuevo en Estados Unidos, pero como que hay un momentum, diría yo, diferente hoy en día. Pero ¿cuál ha sido la historia de esta reforma? Bueno, quizás la historia más reciente es en 2007, cuando se presentó en las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos un proyecto bastante similar de reforma migratoria que fracasó, pues no llegó ni siquiera a someterse a votación. Ese fue el último intento que leíamos que el éxito de los detractores fue porque empezaron a etiquetarlo como una amnistía, un término pues que no genera ninguna ganancia para quien esté apoyando un proyecto de ley. Este fue el antecedente previo. Luego vienen las elecciones presidenciales. ¿Por qué el tema de amnistía en Estados Unidos se maneja diferente que en otros países como el nuestro, por ejemplo? Bueno, el asunto es que principalmente el enfoque está en que son personas que han violado la ley y quienes pues no se les puede premiar con una legalización. Eso es lo que argumentan las personas que etiquetan estas legislaciones como amnistía y totalmente en contra de esto. Entonces, las elecciones marcan un hito importante donde se logra la reelección del presidente Barack Obama, principalmente por el apoyo decisivo que tuvo los votantes hispanos, más o menos un 70-30 con relación a favor de Obama y un 30 al ex candidato republicano Mitt Romney. Entonces ahí el tema gana un momentum nuevamente, y en su discurso inaugural y en sus primeras declaraciones el presidente Obama dice que va a ser una de sus prioridades de su segunda administración, algo que no se logró en la primera. Entonces de ahí viene la fuerza que ha ganado el tema en este año, digamos, el primer año del segundo mandato del presidente Obama. El presidente Obama había tenido bastante apoyo también de los latinos con esa misma promesa en su primer mandato, ¿verdad? Y en el segundo, antes del segundo, se le reclama en la elección, ¿verdad?, que no avanzó en nada. Yo creo que sí, hubo personas incluso del Partido Demócrata, como el congresista de Illinois, Luis Gutiérrez, que en algún momento reclamó al presidente Obama públicamente porque no había cumplido esa promesa. Entonces, para remediar un poco el asunto, el presidente Obama impulsó lo que se conoce como acción diferida, que es un beneficio para menores de 30 años que ingresaron a Estados Unidos siendo niños. Entonces, estas personas pueden solicitar que no se les deporte de Estados Unidos y se les permite obtener un permiso de trabajo. Estos son los jóvenes que podrían beneficiarse si existiera una ley que se le ha llamado como el acta de los sueños. Así es que esto fue como las medidas, un par de parches, digamos así, que puso el presidente Obama para congraciarse con la comunidad latina que le reclamó, como usted dice, que no se logró o que no hizo lo suficiente para que se lograra una reforma migratoria en su segundo mandato. Pero yo creo que al final la comunidad latina en general le dio el voto de confianza al presidente Obama para que impulsara en su segundo mandato un nuevo intento para la reforma migratoria, y ayudó también que el candidato republicano Mitt Romney tuvo muchos tropiezos en cuanto a manejar el tema de la inmigración. Margarita, este es un tema muy sensible en Estados Unidos y por eso ha costado
bastante que pueda ir avanzando. Y los republicanos han sido siempre las personas más firmes en esto por el hecho de la ilegalidad y la violación de la ley, ¿verdad? Pero esto de las elecciones, y usted como política lo sabe muy bien, ha hecho como un cambio. Y el senador Marco Rubio ha sido como uno de los impulsores dentro de los republicanos, pero no se sabe hasta dónde, ¿verdad?, va a llegar. Pero ¿cómo hemos visto todo esto? Yo creo, Luis, que el tema migratorio en Estados Unidos siempre ha sido una variable, pero a diferencia de los años 80, cuando el presidente Reagan da una amnistía y se da un alivio migratorio a millones de personas, la diferencia entre ese momento y hoy son lo que acaba de decir Oscar. Es que hoy la migración en Estados Unidos se ha convertido en un elemento político que puede elegir presidentes de los Estados Unidos, puede elegir Congreso, puede elegir concejales de distritos, y se ha convertido en un elemento económico con una gran potencia. Entonces, la diferencia es que hoy los Estados Unidos no puede prescindir, ignorar, retardar o manipular o esconder que el tema migratorio hace la diferencia en los Estados Unidos. Ahora, retomando lo que dice Oscar, que me parece muy importante, ¿por qué fracasa en el 2007 la reforma? Porque la lectura no se le había dado, la lectura correcta, y la factura la pasan en la siguiente elección. Creo de que para Estados Unidos el tema migratorio es un pedazo de una visión más grande, más estratégica y más global para la economía y la seguridad de los Estados Unidos. Y cuando uno revisa los componentes que tiene la reforma que está siendo analizada en el Congreso norteamericano, puede ver con mayor claridad dos cosas. Uno, que es una estrategia hacia el futuro de los Estados Unidos, y dos, que tiene un enorme componente de seguridad y de economía para el siglo XXI. Por supuesto que ninguna de las dos cosas, ni la seguridad ni la economía, funcionan sin personas. El tema aquí es qué tipo de migración está privilegiando los Estados Unidos, donde vemos atracción de talentos, atracción de tecnología, beneficios migratorios a universitarios, restricciones menos severas para la adquisición de visas que tengan que ver con capital humano preparado y educado. Tiene que ver también con el origen de las migraciones, y entonces uno comienza a ver, cuando lo combina con otros elementos de política exterior de Estados Unidos, que es claramente una pieza de una visión más global y más a futuro. Andrea, ¿cuál es su valoración sobre cómo ha venido evolucionando esto de la reforma migratoria y el momento en el que estamos? Yo creo que este es un momento realmente esperanzador para todos los migrantes en Estados Unidos. Se habla que podrían ser alrededor de 11 millones de migrantes que están esperando buenas noticias de parte del Senado en este momento, donde en la actualidad se está llevando el debate de este proyecto tan importante y trascendental para, como decía Margarita, para la vida económica, para el futuro realmente de los Estados Unidos de América. El presidente Obama en las pasadas elecciones pudo valorar que un gran porcentaje del voto latino realmente espera que se tome acción en este tema. Por primera vez es esperanzador porque es una propuesta bipartidista que no ha sido considerada como una amnistía, como lo mencionaba Oscar, sino que más bien como un derecho adquirido de las personas que han vivido en Estados Unidos, que han trabajado, que han pagado sus impuestos, que han vivido bajo el orden de la ley. Realmente no se considera una amnistía, sino como un derecho adquirido. Entonces yo creo que conforme va pasando el tiempo, las personas esperan de los senadores y de todo este andamiaje dentro del Senado y dentro del Congreso, para que esa reforma sea aprobada lo más pronto posible, que se ha dicho que van a pretender de que se apruebe antes de la fiesta del 4 de julio, que es el día feriado. Ahora, entre los demócratas siempre ha habido como más apertura
hacia una reforma migratoria, a pesar de que una cosa es el discurso y otra cosa la que hacen, ¿verdad? Pero por lo menos en discurso ha habido mucha más apertura que de parte de los republicanos, que han sido como más duros en el sentido de que esto es ilegal y por lo tanto no se puede venir a justificar y a legalizar, ¿verdad? El hecho político cambia un poco la visión de los republicanos y Marco Rubio es como el que lleva la voz cantante. ¿Usted cree que sí los republicanos están ahora en la postura de aprobar esto? Bueno, yo creo que siendo la propuesta bipartidista y siendo liderada por Marco Rubio, él tiene que hacer un gran esfuerzo, no solamente para lograr un proyecto que sea de consenso entre los demócratas y republicanos, sino también buscar el entendimiento de parte de los mismos republicanos para que acompañen todo el proceso de aprobación de este proyecto. Sin embargo, yo creo que la mayor preocupación de los republicanos en ese sentido es asegurar las fronteras, asegurar realmente de que se haga un proyecto de reforma que pueda legalizar a todos esos inmigrantes, pero también que de alguna manera se detenga el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, porque de alguna manera es contraproducente lograr legalizar a todas las personas que están allá, pero sí más personas van a seguir ingresando, aunque este punto del aseguramiento fronterizo ha sido criticado por ambas vías también, porque al final la reforma también lleva un fuerte componente de seguridad fronteriza que implica mayor presupuesto, que implica mayor vigilancia por tierra y por aire, más murallas construidas. Entonces es un punto decisivo que se va a tener que encontrar, como llevar un punto de encuentro entre ambos para poder lograr el proyecto de reforma migratoria. Hay gobernadores como el de más en la zona fronteriza, ¿verdad? Que son bien radicales y que son gente republicana, ¿verdad? Que eso también le genera al Partido Republicano como un conflicto, ¿verdad? Uh-huh. Claro que sí, yo creo que deben de buscar la manera de siempre asegurar las fronteras y la seguridad de los Estados Unidos, sin embargo también la manera de respetar los derechos humanos y los derechos de todas las personas que anhelen llegar a otro país, ¿verdad? Siempre hay que ser muy respetuosos de los derechos de las personas. Sin embargo, también están en todo su derecho también de asegurar las fronteras. Vamos a un corte comercial, La Huerta. Entremos entonces ya en materia de qué es lo que se está discutiendo en el Senado, Oscar, y hacia dónde va, ¿verdad? Y una cosa el Senado y otro también la Cámara Baja de Representantes, por dónde podría ir, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando sobre la reforma migratoria en Estados Unidos. Y decíamos, Oscar, que vamos a entrar ya directo a qué es lo que se está discutiendo en este momento. Primero en el Senado y explicar por qué en el Senado y después en la Cámara de Representantes qué es lo que ocurrió en esta semana, porque ya hubo ciertos movimientos. Y cuáles serían los temas fundamentales de esta reforma como se está planteando. Bueno, el Senado está discutiendo un proyecto de ley que tiene más o menos 1000 páginas y que se llama Ley del 2013 sobre seguridad fronteriza, oportunidades económicas y modernización de la inmigración. Este proyecto fue elaborado por el llamado Grupo de los 8, que son 4 senadores demócratas y 4 republicanos, que empezaron a trabajar, a consensuar un documento que resultó en esto que dije, casi 1000 páginas, y que se presentó oficialmente al Comité Judicial del Senado, si no me equivoco, el 19 de abril pasado, y en el Comité Judicial del Senado se hicieron algunas reformas, pero se aprobó finalmente, creo que 13-8 la votación para que el proyecto pasara al Pleno. Esta semana se votó ya en el Pleno del Senado, que fue digamos un voto simbólico, pero muy importante para la dinámica legislativa en Estados Unidos, porque se lograron 82 votos a favor y 15 en contra. Esto era para debatir las reglas en que se iba a debatir, valga la redundancia, el tema en el Pleno. Entonces ganó por amplia mayoría la idea de que no se vaya a torpedear o filibustear, como se le conoce en el término en inglés, la legislación. Entonces contó incluso con bastantes votos republicanos, entre ellos el de la minoría republicana, Mitch McConnell, que dijo que él iba a votar para que se
pudiera discutir en el Pleno algunas reformas que los republicanos quieren. ¿Cuál es el meollo del asunto para los republicanos? La seguridad fronteriza. El documento que ya viene original, redactado por el grupo de los 8, traía ya un componente bastante fuerte en el tema de seguridad fronteriza, una inversión aproximadamente de 5,000 millones de dólares en asegurar la frontera, más de lo que ya está, ¿verdad? Porque se han hecho inversiones millonarias a lo largo de las últimas 3 administraciones presidenciales, y el proyecto de ley dice que hasta que el Departamento de Seguridad Interna certifique de que la frontera es totalmente segura, más o menos un año después podría comenzar a verse ya los beneficios para las personas que están indocumentadas en Estados Unidos, que se calcula según datos tomados del censo por el Pew Hispanic Center, que son aproximadamente 11 millones de personas que están sin documentos, básicamente. Pero ¿quiénes se beneficiarían de esta eventual reforma migratoria? Bueno, todo extranjero que se encuentre en Estados Unidos o que su fecha de entrada límite a Estados Unidos haya sido el 31 de diciembre de 2011, que no haya cometido delitos graves o 3 delitos menores, que esté al día con sus impuestos. Ahora en el debate legislativo le están queriendo agregar el componente de que domine el inglés, etcétera. Todos estos son cambios que se van a ir viendo en la discusión, pero ya lo importante es que en el Senado sí hay una correlación de fuerzas bastante favorable para que pase y se apruebe la ley. El asunto, ¿qué va a pasar con la otra Cámara del Congreso, que es la Cámara Baja, o conocido como Cámara de Representantes, donde la correlación de fuerzas es al revés, es mayoría republicana, y los demócratas obviamente no alcanzarían para poder pasar un proyecto de ley? Entonces ahí se augura que la negociación va a ser un poco más difícil, y se está siguiendo el mismo procedimiento. Un grupo de congresistas republicanos y un grupo de congresistas demócratas se están reuniendo y están consensuando todavía el documento que van a presentar, que decía esta semana uno de los congresistas demócratas, Xavier Becerra, que en 1 o 2 semanas podrían tener ya listo el documento que se va a presentar. Así está por el momento el debate. ¿Y usted cree que el tiempo del 4 de julio es factible? En el Senado yo creo que sí, porque porque la mayoría es demócrata. El senador Harry Reid, que es el líder de la mayoría demócrata, pues él lleva el control de la agenda y de los tiempos. Entonces él ha prometido que se va a votar antes del 4 de julio. Yo creo que ya está en la fase en el Pleno, donde se están discutiendo reformas y votando pues qué reformas quedan, qué reformas se desechan. Yo creo que por el momento va, creo yo, a una velocidad bastante buena en el Senado para cumplir ese tiempo. Margarita, el presidente Obama ha sido bastante claro en apoyar, yo diría con más fuerza ahora, esto en vista pues de todos los resultados electorales y todo. ¿Qué es la esencia de esta reforma? Porque lo que yo creo que los salvadoreños que viven allá quisieran es que en un año dijeran, bueno, ya legalizamos a todos y se acabó el tema, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que realmente se puede esperar de esta reforma? Yo creo que lo que nos acaba de comentar Oscar lo describe a perfección. El propio título de la ley se llama migración, pero es una vista de 361 grados de la migración, y que pasa por el componente económico, el componente de seguridad y el componente del futuro. El título de la ley es Seguridad, Economía y Modernización. Si comprendemos que la reforma migratoria es eso, 361 grados de una estrategia más amplia, nos resultará entonces más comprensible el por qué las dificultades que vemos en el Senado o en la Cámara de Representantes, cuando los dos partidos políticos, republicanos y demócratas, tienen que confrontar esa visión del futuro en un lente de 361 grados. Por eso es importante ver que se requerirá primero de un acuerdo bipartidista para que haya reforma. Me da la impresión que reforma sí habrá. La pregunta es, ¿qué tipo de reforma? ¿Cuáles serán los detalles de esa reforma? Lo segundo es que
es imprescindible el capital político que el presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama, está poniendo en este proceso. Eso le da réditos políticos, pero también está concretizando su visión del futuro. Y ese elemento del contraste de la administración Obama, cuando se confronta con la visión republicana, sobre todo en la Cámara de Representantes, es lo que hace impredecible en este momento decir categóricamente qué elementos de esa reforma triunfarán y cuáles desaparecerán, o qué elementos nuevos se podrán introducir. En cuanto al proceso, yo concuerdo con Oscar de que efectivamente, por el hecho que ya existía el grupo de los 8, bipartidista, de 8 senadores, es más fácil que haya un acuerdo en el Senado y en los términos que fue planteado, mas no así en la Cámara de Representantes. Ahí es la gran pregunta: ¿qué elementos de esta reforma cobrarán mayor visibilidad? En todo caso, yo creo que sí habrá ley, pero también serán 2 textos distintos, el del Senado y el de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, tendrán que llamarse a una reunión conjunta con representantes de ambas cámaras y de ambos partidos para ponerse de acuerdo en qué texto es el que le enviarán al presidente Obama. Pero todavía más, ese texto debe volver a ambas cámaras para que sea aprobado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Así que ahí tendríamos otra posibilidad más de que pueda ser modificado nuevamente si el Pleno del Senado o el Pleno de la Cámara no estuviesen de acuerdo con el documento único que saliera de la reunión conjunta. Ese es el proceso de formación de leyes federales. Por lo tanto, yo creo de que los tiempos son ajustados, pero habrá reforma, creo que sí. ¿Qué tipo de reforma? Hay que ver, hay que darle seguimiento. Y posterior a eso, supongamos que el 4 de julio tengamos ley y que la sancione el presidente. Implementar esa ley federal que ya nos contaba Oscar, tiene más de 1000 páginas. Desarrollar su reglamentación, distribución en todos el aparato estatal, federal, local de los Estados Unidos, pues llevará también algún tiempo. Creo que las adaptaciones de reglamentos después de aprobada la ley podría tardar otro espacio importante. Eso es bueno para los salvadoreños por una razón: que nos preparemos desde ya a recoger toda nuestra documentación, a atender nuestras partidas de nacimiento, a no violar la ley de los Estados Unidos, a sacar nuestros DUIs, a estar pendientes de los elementos que van a requerir para inscribirse, a las personas que tienen TPS con los salvadoreños, cuidar ese TPS, reinscribirse a la brevedad posible, pagar sus impuestos, mantener sus datos debidamente actualizados. Y como, a pesar de que el tiempo pueda correr un poco más allá de lo previsible, sigue siendo un tiempo corto para recolectar y prepararse para los salvadoreños y adquirir los beneficios que eventualmente tendrá esa reforma. Andrina, a los salvadoreños nos cuesta un poco entender cómo funciona el Congreso en Estados Unidos, porque aquí solo tenemos una cámara, ¿verdad? Claro. Allá son 2, entonces uno dice, bueno, y si uno aprueba una cosa, el Senado en este caso, y si la Cámara de Representantes aprueba la otra, ¿cómo al final se compatibiliza todo esto? ¿Cómo es que funciona el hacer las leyes en Estados Unidos? Sí, bueno, en este caso, con este proyecto en específico, está siendo discutido en el Senado. Esperaremos que se aprobara antes del 4 de julio. Sin embargo, también la Cámara de Representantes tiene su propio proyecto que ha estado trabajando a puerta cerrada desde el año 2009. Este proyecto, que ha sido muy propio de la Cámara de Representantes, cuando llegue al Congreso, el proyecto del Senado, van a tener que trabajar en un documento
que obviamente tendría que estar armonizado con el proyecto ya aprobado después del Senado. Entonces ahí es donde pasa a ser esta reunión conjunta, como decía Margarita, para que salga un documento único de ambos proyectos. Vamos a un corte comercial, pero a la vuelta regreso con usted para que profundicemos más en esto de los tiempos. Claro. Porque en El Salvador estamos acostumbrados a que se pasa una ley y ya mañana se aplica y además todas cosas son de corto plazo. En Estados Unidos los plazos son de 10 años, ¿verdad? Sí. Son procesos más largos con otra dinámica, ¿verdad? Así que, pero regresamos un momento para ampliar sobre esto. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Estamos conversando sobre la reforma migratoria en Estados Unidos y decíamos, Alejandrina, que en El Salvador estamos acostumbrados que surge un problema y surgen todos los días y toda la semana, ¿verdad? Entonces se pasa una pieza de legislación en la Asamblea Legislativa, inmediatamente se hace una ley así, algunas veces más rápida que en otras, en una sola cámara, y después viene todo el tema de los reglamentos y la aplicación, pero en Estados Unidos estos procesos pueden durar mucho tiempo, como lo hemos conversado ya en este programa que lleva esta reforma, pero además no es de que se aprueba el 4 de julio y el 5 de julio ya los salvadoreños van a poder ir y aplicar a estos programas o estas formas de legalización y ya en diciembre todo el mundo va a estar legalizado y todos los 240,000 del TPS van a tener resuelta su situación. ¿Qué es lo que se puede esperar realmente así en tiempos y cuál es la visión? Porque es una visión de más largo plazo que de corto, pues. Claro, además del tiempo que se requiere para que entre en vigencia la ley y para que tenga su total funcionalidad ya instalada, que son muchísimos años, estamos hablando de crear toda la institucionalidad, todos los reglamentos, todo para poner ya en práctica esta nueva normativa legal. Hay un aspecto bien importante que también a nuestros compatriotas les interesa, que es el camino a la ciudadanía, que es la esperanza que abre este proyecto de ley, que no es tampoco el día que sea aprobada la ley, al día siguiente ya van a ser todos ciudadanos de Estados Unidos. Deben de comprender de que antes de llegar a esta parte de ser totalmente legalizados como ciudadanos, hay un periodo en que se les va a otorgar una residencia temporal, le llama el proyecto de ley, que debe de ser por lo menos 10 años. Después de esos 10 años ellos van a poder aplicar, ya son elegibles para aplicar a una ciudadanía, siempre sin haber cumpliendo los requisitos de nunca haber cometido delitos, de pagar sus multas, de pagar todos sus impuestos y algunas otras proyecciones que se ven, como hablar inglés que mencionaba, con todas esas reformas que están en discusión. Pero sí, los salvadoreños deben de tener en mente que es un proceso largo, de que se deben de ir preparando, así como decía Margarita, los salvadoreños a veces nos caracterizamos por eso, ¿verdad? Por dejar las cosas muchas veces a última hora, y aquí es donde juega un rol importante también los consulados y las embajadas, que le den ese apoyo, esa orientación que necesitan los salvadoreños para que estén bien informados de toda la documentación que necesitan tener listo, de todo para cuando sea el día que ellos tengan que aplicar, tengan todo listo y estén muy bien asesorados. Okay. Oscar, ¿qué pueden esperar los salvadoreños, así siendo bien práctico, ¿verdad? ¿Qué esperanzas hay? No es un salto de la ilegalidad a la ciudadanía de un solo, también debe haber procesos anteriores a esto. ¿Qué es lo que en términos realistas se puede esperar? Bueno, yo creo que en primer lugar, como decía la diputada Castro, es un proceso largo. Hay consenso, y en esto hasta el presidente Obama lo ha dicho, que en un eventual beneficio para los indocumentados que están en Estados Unidos, va a tener primero que legalizarse o ingresar todas las personas que ya están esperando fuera de Estados Unidos por una visa de inmigrante de forma legal. O sea, y lo que le llaman los indocumentados están al final de la fila. Entonces va a ser muy largo el proceso, se habla hasta de 13 años para poder ya comenzar a gozar de esos beneficios. Así es que lo más importante, creo yo, que hay un grupo de salvadoreños, los 208,000, 10,000 salvadoreños que están amparados actualmente al TPS y que pueden reinscribirse a la novena prórroga que se dio,
ellos están en una buena posición porque ya tienen, pues, cuando termine esta novena prórroga van a haber acumulado 14 años ya dentro de un programa temporal que se hizo largo en el tiempo. Entonces ellos ya tienen la experiencia, como decía la diputada Escobar, ya saben cómo llenar estos formularios, tienen que portarse bien, ¿verdad? Porque uno de los requisitos para mantenerse en el TPS es no infringir la ley, porque también es un programa que se lo pueden quitar. Así es que hay otro grupo importante de salvadoreños que son beneficiarios de la ley NACAR, que es una ley que se aprobó en el 99, en el 97, y su reglamento se empezó a aplicar en junio de 1999. Así, ese es un ejemplo de cómo los procesos no son tan sencillos en Estados Unidos para hacer toda esta reglamentación. Entonces, los salvadoreños del TPS están en una buena posición. Los salvadoreños que todavía no han aplicado a la ley NACARA y que podrían, deberían de hacerlo, porque y se ha bajado un poco la guardia en ese tema, porque esta es una ley que se aprobó y que tenía dos secciones. La sección 202, que beneficiaba a nicaragüenses y cubanos, a ellos era casi un camino expedito a la residencia. Solamente tendrían que demostrar que ingresaron en X fecha a Estados Unidos. La sección 203 para salvadoreños y guatemaltecos fue un poco más complicada, porque tenía que demostrar que su deportación a su país de origen le iba a costar un sufrimiento extremo, lo cual es pues un poco intangible, ¿no? A veces demostrarlo, pero lo bueno es que esa sección para salvadoreños todavía está vigente. O sea que habría que revisar esas cifras de cuántos salvadoreños todavía no han aplicado la ley NACARA y podrían hacerlo, y esto es residencia permanente, ¿verdad? Luego de demostrar pues todo lo que decía, el sufrimiento extremo, etcétera. Así es que lo más importante, creo yo, y aprovechando que este programa pues también se ve en Estados Unidos, en muchas ciudades, decirle a los salvadoreños que tengan paciencia, ¿verdad? Que todavía, y que estén muy atentos a lo que ocurre, y que no vayan a ser víctimas de estafas, porque todavía no hay ley, ¿verdad? No hay, está dando los pasos legislativos que se tienen que dar, pero su implementación va a ser un proceso largo. Así es que, ojo, no caer también en las estafas, que desgraciadamente pues la comunidad latina y la comunidad salvadoreña no está exenta de ser víctima de personas inescrupulosas que se aprovechan de todo este tipo de noticias alentadoras para generar confusión y pues estafarlos. O sea que lo que estaríamos pensando es que los que ya tienen un estatus temporal o que se acogen a una ley como la NACARA, entonces ya tienen un historial, ¿verdad?, de cierto periodo conocido por el gobierno de Estados Unidos, y ellos podrían aspirar, en teoría, a una residencia primero. ¿Y después irían a la ciudadanía o va a ser directo? ¿Cuál es más o menos el procedimiento? Bueno, en el proyecto inicial que se presentó por parte del Grupo de los 8 quedó la duda si la gente con TPS estaba incluida con un paso más expedito, como sí lo contemplaba para los Dreamers, que son estos jóvenes que mencioné al principio, que entraron a Estados Unidos siendo niños y que tienen que cumplir ciertos requisitos. Ellos y también los trabajadores agrícolas iban en una posición más ventajosa en el proyecto inicial que se presentó, a ver qué es lo que ocurre. Pero yo creo que es importante que los salvadoreños del TPS, por ejemplo, como decía, ya están documentados, ¿verdad? Ya han tenido permiso de trabajo durante 13 años, ya saben cómo, ya sus huellas, sus fotografías están en el sistema, saben cómo lidiar pues con los trámites que significa ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración. Así es que yo creo que en eso tenemos una ventaja. Hay que esperar qué es lo que, si se aprueba la legislación, cómo queda esta población, que son 200,000 salvadoreños. Margarita, ¿qué deberíamos de hacer como gobierno de El Salvador, llamémosle así? Porque dejamos nada más que esto siga su curso, que se apruebe tal cual, y al final decir, bueno, aquí tenemos nosotros estas ventanas de oportunidad, o tratamos de influir nosotros hacia, por ejemplo, de que los que ya tienen un estatus temporal pudieran pasar al principio de la cola y que tuvieran un paso más expedito porque ya tienen un historial de 13 años o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer nosotros como gobierno de El Salvador, ustedes como legisladores también, para poder apoyar este proceso que sea beneficioso para los salvadoreños también, pues? Yo veo un papel del gobierno de El Salvador a través de su Cancillería, de su embajada y sus consulados,
una conducta de observador pasivo. Yo no veo un servicio diplomático consular involucrado ni con el Congreso ni con las comunidades. Yo no veo un proceso de educación masiva para ir orientando a los salvadoreños sobre el proceso que se está desarrollando en el Congreso norteamericano, que no es del conocimiento común de toda la gente. Por tanto, los consulados salvadoreños deberían tener un rol protagónico y no estar solamente observando pasivamente una de las reformas más importantes para los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, como es la reforma migratoria. ¿Qué papel debe de ser? Pues involúcrense, pónganse activos, den directrices, den orientación a los consulados sobre cómo manejar el proceso de educación. Les doy un ejemplo que está sucediendo. La reinscripción al TPS. Escucho de todos los salvadoreños que están en el proceso que no existen las asesorías migratorias que antes dábamos. No existen los lugares donde puedan ir a llenar sus solicitudes de manera gratuita, con asesoría. No existen ya ni siquiera los expedientes que manejaban los consulados y las embajadas de los salvadoreños que desde el 2001 están siendo beneficiados de una y otra reinscripción del TPS. Hay mucho que hacer. Si bien es cierto, este es dentro de la jurisdicción y soberanía de los Estados Unidos, el gobierno de El Salvador tiene un papel tan importante que jugar en que los resultados de esta reforma pues sean coronados y se beneficien los salvadoreños. Ahí creo que Alejandrina ya mencionó este tema y creo que ella ha puntualizado muy bien. Los consulados son centrales. No esperar dentro de 15 años, es desde ya. Y lo otro que dice Óscar que quiero puntualizar es que si no se va informando a los salvadoreños, lo que va a resultar es que surgen los estafadores que comienzan a mentirle a los compatriotas, a decirles que ya hay una reforma, a decirles que ya van a ser ciudadanos o residentes, y la verdad, ni siquiera hay ley y tampoco sabemos si va a haber un camino a la ciudadanía. Esas cosas están pendientes. Estos dos temas que señaló tanto Alejandrina como Óscar, es importante que nuestros compatriotas que nos ven aprovechando este programa, que lo tomen en cuenta, que pregunten, que se asesoren, que no se vayan a dejar engañar. Y yo le agregaría un elemento más. TPS, no lo vayan a perder, porque sea como sea, van adelante de la cola de 11 millones de personas que tengan que tomar sus datos biométricos. Hay 210,000 salvadoreños que por 11 años lo han hecho. Hay 210,000 salvadoreños que han pagado sus impuestos. Entonces, hoy eso es una carta importantísima a cuidar. Y lo otro es Ley Nacara. Ley Nacara es todavía más amplia porque aplica a grupos familiares, no a individuos como es el TPS. Y ahí también creo que lamentablemente, como dice Óscar, le bajaron el volumen al proceso de Ley Nacara, que debería de estarlo haciendo el gobierno de El Salvador. Nosotros lo teníamos de manera permanente, le llamábamos las ferias migratorias de información, y ahí entraba Nacara, ahí entraban otros programas. Pero Ley Nacara es algo que también deberían de impulsar. ¿Por qué? Porque va a ser más, yo no digo que fácil, pero menos complicado entrar por la vía de Ley Nacara o TPS a los beneficios de una reforma migratoria que entrar directamente en el proceso que está ahorita inconcluso. Partiendo de cero. Vamos a un corte comercial, pero regresamos a Alejandrina y veamos qué puede hacer el Congreso salvadoreño, porque ustedes están en la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y cómo debería ser esa interrelación entre el Ejecutivo, ¿verdad?, que tiene todas las embajadas, consulados y demás, la Asamblea Legislativa, y qué en conjunto podemos hacer todos los salvadoreños para tratar de obtener algo más expedito para nosotros en base a estos programas, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.
Hemos venido conversando a través del programa sobre la reforma migratoria, pero no hemos mencionado dos cosas, diría yo. Uno es la relevancia de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos para la manutención también de tantos personas que nos beneficiamos en El Salvador, de las remesas familiares y del contacto y todo lo que se tiene con la comunidad salvadoreña allá. Pero además es qué es lo que debemos de hacer como salvadoreños, qué debe hacer, qué puede hacer la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Puede sacar un recomendable, puede llamar al embajador, puede, no sé, o sea, ¿qué podemos hacer para que creemos una conciencia en El Salvador de que no solo esperemos los resultados, que seamos parte de, porque tenemos una comunidad muy importante en Estados Unidos, ¿no? Sin duda alguna, tenemos una comunidad importante. Creo que todavía hay un aspecto pendiente, que es el de vincular efectivamente a los salvadoreños en el exterior con el desarrollo de nuestro país, no solamente verlos como personas que pueden aportar de manera económica con sus remesas. En este tema del proyecto de la reforma migratoria, todos podemos jugar un papel importantísimo. El Ejecutivo, a través de la diplomacia, a través de sus consulados, la Asamblea Legislativa, todos, la comunidad de salvadoreños en el exterior, los familiares de ellos desde acá, todos podemos jugar un papel importante. En mi caso, como parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, nosotros, bueno, cuando supimos de que se iba a dar este proyecto de reforma, nosotros emitimos un pronunciamiento felicitando, ¿verdad?, al presidente Obama por la iniciativa. También hemos considerado un viaje a Washington, una especie de lobby o cabildeo que nosotros podemos hacer en acercamiento a algunos congresistas, en acercamiento al embajador de El Salvador también en Washington, para conversar sobre esos temas, para poder influir de alguna manera en la percepción que se tenga de los salvadoreños. Obviamente el tema del TPS es importante también, que los salvadoreños sean considerados como lo mencionaba Margarita y Oscar, en el primer lugar de la fila. Entiendo yo de que no ha sido considerado porque el tema de la reforma es para migrantes ilegales, ¿verdad?, que están indocumentados, y el TPS, aunque sea algo temporal, es un estatus que está dentro de Estados Unidos legalmente. Entonces es ahí donde se debe de avanzar a través de los cabildeos, para que también este grupo grande de salvadoreños sean considerados para el tema de la reforma migratoria. Porque al final son gente ya semilegal, Claro. o sea, son legales, pero necesitan dar el siguiente Claro. paso. Entonces tal vez pudiera haber un acápite Así dentro de es. esto para considerar las personas acogidas a estos programas, ¿verdad? Así es, son más de 200,000 salvadoreños y yo entiendo que la comunidad de salvadoreños allá y de los otros países que también tienen TPS en menor cantidad que nosotros, sí han unido esfuerzos para poder hacer lobby dentro del Senado, dentro del Congreso, pero sí necesitamos un acompañamiento fuerte de la embajada en Estados Unidos para que también pueda influir e ingerir de mayor manera dentro del poder legislativo. Usted conoce bastante Estados Unidos y ha tenido mucho tiempo de trabajar en este sector. ¿Qué se le ocurre a usted que se puede hacer en términos prácticos por la comunidad ya, ¿verdad? Y con el apoyo del gobierno en todas sus ramas en El Salvador, pues. Bueno, yo creo que es muy importante puntualizar en lo que decía la diputada Castro, incrementar, ¿no?, el cabildeo, el lobbying, para que el grupo de centroamericanos que tienen TPS, que es El Salvador, Honduras y Nicaragua, puedan hacer un frente común, creo yo, diplomático y con las comunidades, como decía también la diputada, para que estos pesos pesados del grupo de los 8, que son los abanderados del tema migratorio actualmente en el Senado, puedan retomar la agenda de TPS para garantizar que por lo menos estas personas, los 200,000 salvadoreños más no tengo los datos a la mano cuántos hondureños y nicaragüenses son, pero son mucho menos que los salvadoreños, puedan estar en un apartado especial como el proyecto original que mencioné tiene para los Dreamers y para los trabajadores agrícolas. Yo creo que es importante que se haga visible, ¿no?, que hay una comunidad que ya, lo que pasa es que la ley del TPS en el papel pues dice que es un estatus que al finalizar pues las personas vuelven
a como estaban. O sea, si yo entré indocumentado a Estados Unidos y se me acaba el TPS, pues vuelvo a ser indocumentado. Si era un estudiante con una visa de estudiante, pues vuelvo a ser estudiante y turista, etcétera. Entonces, pero en la práctica vemos porque son personas que ya tienen 13 años y al finalizar la 9ª prórroga van a tener 14 años dentro de ese programa. Entonces, ¿qué más legalidad creo yo que en la práctica viviendo en Estados Unidos, respetando las leyes, pagando impuestos, registrándose con migración, con las huellas, la firma, las fotografías? Entonces yo creo que es importante y sería buenísimo que se retomara esta agenda común centroamericana para la comunidad con TPS, sin olvidar, por supuesto, a las otras miles de personas que no tienen nada, ¿verdad? Pero que también haya un primer paso, pues garantizar que la comunidad TPS tenga no un trato privilegiado, pero por lo menos se haga notar de que hay una comunidad grande que está ya insertada pues en la vida estadounidense. ¿Y usted ha visto participación de la comunidad salvadoreña en hacer este cabildeo y todo, o somos muy apáticos o estamos muy divididos? ¿Cómo es la situación de la comunidad allá en Estados Unidos? Bueno, lo que sucede es que la comunidad salvadoreña es muy grande, pero a nivel de liderazgo no hay, lamento decirlo, pues desde mi punto de vista, un liderazgo nacional, ¿verdad? Estamos como muy atomizados, pues la agenda de la comunidad organizada en Los Ángeles no es lo mismo que la agenda que puede tener la comunidad organizada en Washington. Entonces sí, yo creo que nos falta más visibilidad como lo tienen pues otras comunidades, como por mencionar una, pues la comunidad cubanoamericana. Sí, o los mismos israelitas, o los judíos, ¿verdad? O sea, Margarita, pues usted conoce bastante del tema por haber sido la encargada justamente de Relaciones Exteriores allá. ¿Qué se puede hacer? O sea, ya en la práctica, o sea, desde el punto de vista de un Ministerio de Relaciones Exteriores, desde usted está también en la Asamblea Legislativa, desde la Asamblea Legislativa y desde el punto de vista de la comunidad para poder empujar todo esto. Sí, yo creo de que la reforma migratoria es una oportunidad de oro que la vida le da a El Salvador, donde todos tenemos un papel que cumplir. El gobierno, a través de su red consular y la embajada en Washington, informando, involucrándose, asesorando. El legislativo haciendo lo propio con sus homólogos del Congreso para que esta reforma se cristalice de la mejor manera para El Salvador, porque no es cualquier reforma la que le ayuda a El Salvador. Una reforma que no incluya a la clase TPS como los primeros de la fila no es la mejor reforma para El Salvador. Entonces tenemos que impulsar que esa reforma tenga 2 o 3 líneas que potencialicen los beneficios a los salvadoreños. Las alcaldías facilitando la documentación que necesitan los compatriotas, sus partidas de nacimiento, etcétera. Todas las instituciones del Estado, el Registro Nacional de las Personas Naturales, otorgándole los documentos únicos de identidad. Pero también los empresarios, los familiares, el país entero. Solo pensemos en lo siguiente. Pongamos juntos la reforma migratoria, Fomilenio 1, que abarca toda la zona norte del país, Fomilenio 2, que primero Dios se le otorgará para la zona costero-marina de El Salvador, y el asocio público-privado, todos proyectos bilaterales con los Estados Unidos y El Salvador. Solo imaginémonos el potencial para que hasta en el último rincón de El Salvador, todos los salvadoreños nos involucremos para llevar el escenario migratorio más allá, para reunificar a la familia salvadoreña, traer el componente humanitario, el componente social, el componente de desarrollo y de progreso para El Salvador, vinculando estos 4 proyectos. Hay más, pero estos 4 le dan una panorámica grandísima donde nuestras comunidades en el exterior tienen oportunidades muy grandes en sus lugares de origen, y aquí en el país toda la estructura privada, empresarial, familiar, gubernamental o estatal tienen que participar de manera conjunta. Pues muchas gracias a los 3. La verdad que yo creo que queda bien claro, ¿verdad? Esto no es algo que se va a dar mañana con una aplicación de pasado mañana. Esta es una visión de largo plazo de desarrollo de Estados Unidos con un componente importante de seguridad, pero con una visión
de crecimiento, de impulsar que toda esta comunidad que ya está allá y los que puedan venir ayuden al crecimiento, al progreso de Estados Unidos. Entonces, tenemos que verlo nosotros como un proyecto de nación, o sea, no un proyecto de Estados Unidos solamente, sino que es un proyecto de nación nuestro y debemos de darle la prioridad, tanto como gobierno, como sociedad civil, como empresarios, como toda la comunidad salvadoreña allá en Estados Unidos, pero tenemos que acercarnos más bien al tema del voto también de los salvadoreños en el exterior, que va aunado de alguna manera con todo esto. Yo creo que tenemos que entender que somos una sola familia, estamos aquí, estamos allá, pero juntos podemos sacar adelante nuestras familias y nuestro país, ¿verdad? O sea que ojalá que podamos impulsarlo de esa manera, como una visión de nación, haciendo cada quien lo que le corresponde y más allá de lo que le corresponde, más allá lo que pueda hacer realmente para beneficio de todos ellos y de todos nosotros. Así que gracias a ustedes. Gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.